Una de las cosas importantes e interesantes es que en este mundo eran los empresarios los que manejaban todo este esfuerzo. Hay la compañía sueca de las Islas Orientales, que básicamente era una compañía comercial, y ellos llevaban a muchos de los discípulos de Linneo en sus barcos. Entonces mucha gente ponía su dinero privado para hacer ciencia en esa época, y especialmente en algunos países, fue un esfuerzo más que nada privado y económico, financiado por empresarios y gente de este tipo. Bien, después tenemos a uno muy famoso de los discípulos de Linneo, que vamos a hablar un poco más de él, que es el señor Solander, que era miembro de la Sociedad Real de la Ciencia, un bibliotecario del señor Joseph Banks, que vamos a hablar un poco más tarde porque era una persona muy famosa. Este botánico que clasificó miles de plantas en el mundo, le traicionó a Linneo. Le traicionó no solo porque no se casó con su hija mayor, que era el sueño de Linneo, pero también porque ni siquiera le mandaba plantas del desgraciado. Entonces Carlos Linneo al final estaba muy molesto y dice: he perdido mi tiempo con el señor Solander. Él, como digo, una de las cosas importantes es que él viaja con Cook en su primer viaje y llegan a Australia y clasifican y empiezan a describir, son los primeros en describir los eucaliptos para los europeos, y traen eucaliptos a Europa. Entonces es bien importante. Aquí en Latinoamérica también teníamos linneanos. El más famoso sin duda es José Celestino Mutis. Es un sacerdote español que pasa mucho tiempo en Bogotá. Hace una gran colección de 6.000, 7.000 plantas. José Mejía aquí en Quito, las colecciones, y Francisco José de Caldas. Estos son personas que estaban en constante contacto con Linneo y enviaban todas sus muestras a Linneo para que Linneo las pueda clasificar y las pueda entender. Entonces, realmente es el primer esfuerzo, y es realmente sorprendente que se hace un esfuerzo que prácticamente topa todo el mundo. Hay muy pocos lugares en el mundo donde no hay un científico linneano, donde no está en correspondencia con Linneo, donde no le está enviando especies y plantas y animales a Linneo. Se empieza a clasificar todo lo que se podía ver, todo lo que se podía, y a coleccionar. Son los dos grandes esfuerzos de la época. Y todo esto, por supuesto, necesitaba de embarcaciones, necesitaba de barcos y necesitaba de gente como James Cook. James Cook es una persona que no venía de las áreas nobles de Inglaterra, más bien era de familia bastante modesta, pero gracias a su tenacidad y su autoformación, nunca tuvo una formación formal. Y James Cook llegó a ser, por supuesto, de las personas más destacadas del Reino Unido en esa época. Él, muy joven, y empezó a escribir y escribió sobre aspectos científicos en revistas muy prestigiosas donde solo escribían los nobles y la gente muy educada. Entonces James Cook era realmente